Aquí se le quiere a Oaxaca, ¿eh? Y es cuando volvemos a nuestra tierra a producir y hacer lo que de repente se quedó detenido en el tiempo. Maestro, pero en su caso, ¿en qué momento se da la epifanía de dedicarse a la música y a la trompeta? Bueno, que es una muy buena pregunta. Yo vengo de una familia de músicos, de artistas. Mi papá, pues aquí en Villarán, era el director de la banda y director de la orquesta de baile de ese momento, y además de un grupo de cámara que participábamos en los eventos religiosos de la iglesia aquí, del padre Ochoa de aquel tiempo y otro padre anterior, ¿no? Entonces, pues había música para los 15 años, música para las bodas, para los difuntos, todo tipo de ese tipo de eventos. Y mi papá tenía, como decía, la banda y la orquesta. Hacíamos los bailes, esas ceremonias, hacíamos las fiestas de las mayordomías, no solamente en Villarán, sino en toda esta región de Guanajuato, ¿no? Sobre todo esa región de Celaya, esa franja de Celaya hasta Acámbaro, que es en donde están también los grandes semilleros de músicos de tradición de la famosa polca guanajuatense. Entonces me tocó a mí ser participante de esos encuentros, se llamaban agarres de banda, en donde la banda presentaba a sus solistas, y a mí me tocó mucho esto. Entonces la pasión de ser participante, como decía el maestro, competencia para ser competitivo, no para competir con aquellos, sino ser realmente competitivo, ser capaz de tocar, pues ahora sí que esas variaciones, esas pocas, esos conciertos mexicanos o guanajuatenses de esa época. Uno, dos, y. De hecho, el musical tomó digamos, ese título porque para conmemorar en el 2010 el centenario, yo creo que fue la única obra con esta dimensión. Un musical de 3 actos, solamente este fue. Soy solamente un músico ahí improvisado, ¿no? Que siguió los consejos de su papá. Vengo de una familia de la tradición de la música allá en Guanajuato. Me gusta mucho el campo, me gusta mucho los árboles, cultivo muchos árboles, ¿verdad? Estoy viviendo en el campo actualmente allá en Guanajuato y me gusta escribir mucha música. Yo creo que no puedo ubicar a Juan Manuel Arpero fuera de la música. Debe uno de vivir con sencillez, con humildad, nunca jamás engrandecerse con elementos que son en vano, ¿verdad? Hay que ser humilde y hay que llevar dentro de uno la música. Y yo de esa manera y esa actitud humilde le soy sincero, ¿no? Y vivo con la música siempre.
Y al final dice, no puedo compararme. La música magnifica, digamos, el texto, ¿no? No puedo compararme a esta lección de amor. Y es una lección de amor, ¿no? Pues es que finalmente el artista lo que hace le nace del cuerpo, del alma, ¿no? Sí, y en ese momento de Pancho Villa, que era, como les digo, irreverente totalmente. Bronco, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, y entonces, pero finalmente es una cosa que sentimos todos nosotros como hombres, en el momento así, consciente, en la soledad, así, ¿no? Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué soy así con la mujer? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Celosos, y le callamos toda opinión así. Y que también, además, es inconsciente. ¿Verdad? Es inconsciente, estamos tan acostumbrados a eso que pensamos que es lo normal. De verdad, vencer la pena, la vergüenza de ser realmente humanos. Durante muchos años, y hablo por mí, somos muy machos, muy machistas. Y nos aferramos a una tradición equivocada en ese aspecto, negándole todos los derechos y reconocimientos a la mujer. Esta mujer que está aquí, mi esposa, ha estado junto a mí siempre, en las buenas y en las malas. Y les voy a contar una historia muy bonita, porque me gustaría que lo tomaran en cuenta todos los hombres que me están escuchando. Yo recuerdo, obviamente que este tema es para darle reconocimiento a la mujer como debe de ser. Yo recuerdo a mi madre sufriendo con mi papá, ese gran artista y ese gran músico que me enseñó la música. Corría a lavar pañales, corría a echarle agua a los frijoles para mantener a 10 hijos. Fíjense que yo no sé si vamos a poder, maestro, pero una vez el maestro arpero compuso una canción a su mamá, donde solamente puso la melodía y la subió ahí en internet. Pero a mí me encantó tanto la melodía y la inspiración del maestro arpero que me permití ponerle letra. Y entonces, tratando de interpretar lo que podría él estar sintiendo como un maestro de la música, como un conocedor de todo lo que implica la música. Y esta canción se llama Rosa Hermosa. Rosa es el nombre de su mamá. La letra es de Javier. De Javier. Ahora les cuento la historia. Ok. Acordes y ritmo en armonía conforman un bolero para ti. Nostalgia y sincronía que ni espacio ni tiempo puede resistir. Soy titular del pentagrama, el alma hermosa que puedo presentir. Percibo en ti sublimes tonos y colores, sí, eterno es mi tributo para ti. Eterno es mi tributo para ti. Muchas gracias. Quiero agregar que el arreglo musical es del maestro Fabián Solana, quien se agregó y se sumó a este proyecto. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo!
Gracias. Y paso el micrófono. Me sale que me está puliendo. Muy bien. Bueno, el arreglo, pues, ahora sí que para mí fue una... Pues imagínense, ¿no? Arreglar una composición del maestro, o sea, pues, ahora sí que fue un... Maestro, pero ¿tu madre todavía vive? Difícil. ¿Perdón? ¿Tu madre todavía vive? No, sinceramente no. ¿La compusiste después de que Después apareció en un libro que escribí para un método de trompeta. Método de trompeta. Y la escribiste después de su partida. Sí. Bueno, y Chava también contribuyó porque hizo el piano. No, eso fue una suma impresionante, pero... Una obra de equipo. Es en los 90s todo este desarrollo con los artistas, pero en el 2000 ya retomo la dirección de orquesta y tengo la fortuna de que me llama el gobierno del Estado de Puebla para formar la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Mi formación fue muy pobre, tengo que decirlo. En ese tiempo no teníamos grandes posibilidades y esto me remonta a 1987 en que el entonces secretario de Cultura, Jorge Labarte Ríos, y un servidor, y bueno, obviamente Sergio Cárdenas, el anterior director de la Orquesta Filarmónica del Bajío, platicamos sobre un proyecto. En ese tiempo había muerto mi papá también, entonces estaba muy grande el deseo. Pude convocar junto con ellos a todos los jóvenes y niños del estado de Guanajuato, y en el 88 por primera vez apareció dentro de los programas de las culturas populares la banda, el festival de bandas. Eran todos los niños, eran todos los jóvenes, los campesinos, y finalmente tuvieron un escenario en el Cervantino. La música sí transforma las mentes, el alma, lo ennoblece, tengo que confesarlo. Yo vivo muy feliz como músico, ya tengo 50 años como músico.
y para poner las cobijas en un costal porque nos íbamos con mi papá a trabajar y bueno, sufría tanto, pero estuvo siempre atenta y fiel al lado de mi papá. Y sí recuerdo mucho los momentos de llanto, de sufrimiento, los dolores de espalda que ella tenía. En fin, bueno, eran épocas muy difíciles aquí en Guanajuato, imagínense. Mi madre murió en el 80 y murió pues muy cansada, ¿verdad? Pero muy fiel, ¿no? Y a lo largo de mi carrera siempre estuve viendo yo esa situación, me caso y sigo de necio, sigo de tonto, ¿verdad? Pero llegó un momento muy importante en mi vida. Yo quería confesarme a mí mismo y a la misma vida para dar el reconocimiento a la mujer. Y en el 2010, cuando me voy con ella justamente a la ciudad de Durango para escribir el musical de Pancho Villa, al momento de conocer toda la historia de Pancho Villa y lo fuerte que era, lo indomable que era Pancho Villa, y al momento de escribir este musical, me encuentro con un problema y le digo yo a una escritora, Cita Barragán, ¿por qué no me hace usted la letra? Mire, yo quiero que el hombre hable realmente dándole el reconocimiento a la mujer, la fortaleza de la mujer, lo estúpido que somos nosotros, porque muy machos y que no le damos oportunidad a nadie, que siempre la castigamos y siempre hacemos esto. Y me dice Cita Barragán, maestro, eso yo no lo puedo escribir, escríbalo usted. Y me quedo y digo, bueno, voy a escribir esa canción para Pancho Villa, pero voy a escribir lo que siente mi corazón con relación a la mujer. Ya había visto yo a la mujer, la soldadera, que participó en la revolución, imagínense, ¿no? Que al lado de los hombres andaba con su 22 y algunas con su 38, ¿no? Defendiendo así al país en la revolución, ¿no? Y escribí lo que yo sentía por mi madre y por mi esposa. Y lo palpé en ese diálogo que hizo Pancho Villa con su amigo Felipe. Y dice, hasta se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Ponla en tu celular, como la Vale, se va desde su viva voz, maestro. Sí, ¿verdad? Sí. Dice, dice Felipe, ¿qué pueden esperar de mi imparcialidad? Un sentimiento no hay aquí en mi corazón. Y contesta Pancho Villa, un delincuente soy sin consideración, persisto en robar amor y calor de mujer. Y luego entra en el dueto. Siempre soñé en imponer mi ley. Siempre la castigué, negando su opinión. No sé por qué encontré mucha ternura. Nunca me di la fuerza que Dios dio a la mujer. Había el perdón, siempre estaba aún con todos los errores y los castigos y regaños y todo esto, porque vamos a ser sinceros, es parte de la costumbre que hay aquí en México, ¿no? Y le negamos todo y pensamos que tenemos toda la razón, pero ellas con su fortaleza están siempre atentas a uno, ¿no? Entonces, esta canción, cuando se estrenó en ese musical, me decía uno de los músicos, maestro, voltea a ver, había mujeres llorando. En ese reconocimiento a la fortaleza de la mujer. Y así como yo lo pensé para mí, se lo puse a Pancho Villa, nunca medimos la fuerza que Dios les dio a la mujer. Entonces, maestros, jóvenes, señores, no somos nada sin ellas, Bueno, pues es un placer, estoy engalanada y con una gran presencia. ¿Qué puedo decirle al maestro Juan Manuel Artero Ramírez? Que hoy es un día muy especial. He visto el gran aprecio, el reconocimiento a toda su trayectoria, que como alguien comentó en la entrevista de prensa, es intachable. Y que aparte algo que quiero decir que es muy loable, es el hecho de que un gran talento
con una gran trayectoria y conocimiento y haya conocido a grandes maestros, comparta los conocimientos. Eso es despojo de egoísmo, es dejarle a las nuevas generaciones pues un legado, no solo de música, sino de ser humano. Es que muchas gracias, maestro Juan Manuel, por compartir esta entrevista con todos nosotros. Créanme que es muy interesante porque hacemos la presentación, nada menos que de su libro, del maestro, técnicas y ejercicios básicos para la trompeta, pero he visto de verdad el gran cariño que le tienen y reconocimiento a su trayectoria. Gracias, Connie. Antes que nada, qué gusto saludarla y estar con todos los compañeros aquí que por este medio puedo saludar, y que le agradezco también la oportunidad que me da usted para poder presentar este libro, que el día de hoy, 28 de marzo, pues estamos también en las instalaciones aquí de Casa Hipona de Moroleón, Guanajuato, gracias a los padres agustinos, al padre Efraín Gutiérrez y al padre Jorge Zapatero, que me permiten estar aquí iniciando estos cursos y la presentación de este libro. Connie, con todo gusto. Dime, patria, porque el tiempo ya no avanza. Estos 100 años han sido en vano, no bastan las luchas de ayer, nada cambia. Dime, patria, por cuántas Martinas habrá un brazo armado que se levante, guerra para despertar. ¿Por qué quieres ser presidente municipal de Villagrán, Guanajuato? Esa es una pregunta muy importante. Fíjese que a mí me interesa mucho ser presidente de Villagrán porque hay cosas culturales importantes que hay que rescatar y que considero que nadie lo va a hacer ni nadie tiene ese perfil para hacerlo. Los resguardos históricos que nos ha dado la Revolución Mexicana con relación a Villagrán, en los acontecimientos de la última batalla de Francisco Villa, y que trajeron como reflejo una cuestión cultural muy importante de las bandas o los músicos regionales, hay que rescatarla, el género musical también que hay por ahí, y sobre todo en este momento que ya estamos avanzando con el tercer Festival Internacional de la Polca Guanajuatense, que es el único lugar que resguarda nuestra cultura musical. Es importante que yo sea presidente porque, lo voy a hacer muy sincero, muy directo, no hay otras propuestas de los otros compañeros. Está la tradición esta del político que habla diciendo que van a arreglar calles, que van a arreglar las luces, que van a arreglar el pavimento y cosas por ahí, cuando es una necesidad primordial esto, ¿no? Pero las cuestiones que estamos viviendo en este momento con relación a la problemática de los niños y de los jóvenes, tiene que ser apostado todo a la cultura y a la educación. Y es interesante lo que usted dice porque efectivamente los gobiernos se dedican nada más a la infraestructura. Así es. En estos momentos no hay como la educación, ¿verdad? Desde 1987, como le comentaba cuando inicié mi trabajo como promotor en la cultura, ayudando a todos los jóvenes, niños, campesinos, para integrar aquel primer grupo importante que llevamos al Festival Internacional Cervantino, cuando el Cervantino era muy elitista. Logramos, junto con el gobierno de aquel entonces, del Instituto Estatal de la Cultura, que hoy se llama así, anteriormente era la CECIR,
logramos llevar a esta cultura tan importante hacia el Cervantino. Entonces ese ha sido mi trabajo siempre, y hoy necesitamos de toda esa educación con los niños, los jóvenes, porque es una tristeza que a los 11, 12 años el perfil de estas personas se vea muy deteriorado. A los 15, a los 18 años no tienen esa personalidad que había todavía en los 50 o 60 marcado en esa temporada de nuestra edad, ¿verdad? Entonces es importante atacar siempre apostarle a la cultura. ¿No considera que los partidos políticos acabaron con la democracia? Sí, sí, esto es importante recalcarlo, ¿verdad? Porque hemos estado nosotros gobernados por gentes que desgraciadamente no saben cómo llevar a la juventud, cómo llevar a los pueblos. Ha sido muy marcado, y sí tenemos que decirlo, ¿verdad? El beneficio personal para unos cuantos. Hoy que hemos estado recorriendo algunos lugares, algunas casas, sí se ve la pobreza muy marcada, a tal grado que la gente piensa que así se tiene que vivir, y no es cierto. ¿Y por qué eligió el Partido Humanista como plataforma política? Mire, yo considero que es un partido limpio, personal nuevo, que está apostando a esto. Siempre encontramos los grandes problemas de 2 o 3 personas que integran esa representación municipal o estatal, y que considero que no es la correcta, ¿no? Parece que fuera un negocio personal el asunto de los partidos, y no debe ser así. Por eso es que yo decidí estar en este partido. Ya viene mi compadre Urbina y Petronilio Hernández por el rumbo de Mapimí con sus bravos jinetes. ¡A sus órdenes, general! Los dos montados en una plataforma de carne. Y bueno, toda mi carrera pues ha sido en la música. Banda de Marina fue una de las primeras, Orquesta Sinfónica Nacional, después grabaciones para películas, y tuve esa suerte, de verdad mucha suerte, de participar con los grandes cineastas, los compositores, Manuel Esperón, Carlos Jiménez Mabarak, tantos compositores por ahí, ¿no? Y con los grandes directores que venían a dirigir a la Sinfónica Nacional. Y ya después, por ahí por los 90s, que dejé la música sinfónica, me dediqué a trabajar con los artistas. Tuve también gran suerte de estar grabando con Juan Gabriel en el 90, 91, cuando llegó por primera vez a Bellas Artes, y luego con otros artistas. Me puse a estudiar dirección de orquesta, y bueno, pues hasta ahorita sigo con eso mismo, ¿no? Pero siempre con un espíritu de música. Mi papá fue el mejor. Felipe León también. Bueno, mi papá se llamaba Felipe Arpero, ¿no? Y Felipe León, quien fue el primer trompetista de la Sinfónica Nacional, él me ayudó muchísimo, confió mucho en mí, me preparó justamente para estar en la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Bueno, como referencia, Felipe León es el que hizo las primeras grabaciones de los grandes compositores y sinfonistas de México, como Silvestre Revueltas. Él grabó todas las primeras grabaciones de Guapango de Moncayo, los sones de mariachi de Blas Galindo, la Sinfonía India de Carlos Chávez, toda la obra de Revueltas, como es Redes, como es el homenaje a García Lorca, en fin, todo lo que es esta maravillosa temporada del siglo XX, él lo grabó. Felipe León, un gran trompetista de aquí, de San Francisco del Rincón, por cierto, San Francisco del Rincón, Guanajuato, ¿no? Entonces yo creo que ellos dos fueron los grandes ejemplos para mí, ¿no? Y pues acá andamos en la música todavía, participando en su hogar, con grandes personalidades. Estampidas de los cañones se confundan unas con otras, y el fuego de la fusilería les caiga a los pelones como lluvia. ¡Alineen los cañones! ¡Vamos! Dar el legado, dejar un legado a los niños, sobre todo en este tiempo. Y actualmente todos los municipios tienen un sistema en donde los niños, aun cuando no tengan ni método ni instrumento, las casas de cultura ofrecen todos esos elementos para que ellos vengan a estudiar la música sin justificación, ¿verdad?
que no haya ya realmente trabas. Todo el carácter o el estilo clásico no debe ser tan marcado. Bueno, obviamente tiene que llevar el ritmo y debe ser muy claro un director para que los músicos vean que algunas veces se pierden si va en el tiempo 1 o en el 2, por ejemplo. ok. ¿no? El compás, como se le llama, pero también no termina el trabajo de un músico ahí, sino que todas las expresiones, los pianos, los fortes, los crescendos, ya hablando de los tecnicismos musicales, ¿verdad? Sí. Y al igual que un instrumentista cuando toca muy piano, tiene que estar marcando el compás muy cortito, muy suave, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una sinfonía de Haydn o de Mozart, ¿no? Pero si estamos hablando del Titán de Gustav Mahler, por ejemplo, o Don Juan de Strauss, o alguna de estas sinfonías tremendas, el director expande toda su mano para expresar los fuertes, los grandes tutis. Okay. Entonces viene siendo todo ese trabajo, es muy estético, pero como te comento, aparte del compás, siempre son las dinámicas y ¿cómo se llama? Lo que existe en la música de piano, mesoforte, forte, fortísimo, en fin, toda la... Sin miedo, den su vida por la patria, por la ansiada libertad, para que México sea libre. ¿Por qué no seguir con su carrera artística? Esa es una pregunta muy importante. Es muy sentimental, muy de aquí, muy de aquí. Fíjese que como promotor cultural, que desde el 87 empecé, y que he tenido la fortuna de trabajar desde Sudamérica en centro y sobre todo el norte, en algunos lugares de Estados Unidos, con los paisanos que sufren mucho por allá, ¿no? Sí, me siento satisfecho y muy contento de mi trabajo y mi carrera artística, pero también considero que vale la pena dejar un poquito de tiempo por los paisanos, los de acá, los que están olvidados. Y sí me satisface mucho dejar un momentito de mi vida, abandonar la carrera para echarle la mano. No soy aquel poderoso, no soy aquel señor que las puede todo, no es cierto, ¿no? Soy un ser humano con errores, pero soy un ser humano con muchos deseos de ayudar a la gente de mi pueblo, porque finalmente existe un gran amor, existe un gran aprecio a mi terruño, a mi tierra, y sí me duele mucho lo que sucede ahí en Villarán. Considero que soy una persona que, aunque no me he dedicado a la política, puedo hacer mucho por el pueblo. Tengo la capacidad y sobre todo el deseo y el amor de ayudar a Villarán. Las primeras 3 o 4 décadas de cada principio de siglo son muy delicadas y muy importantes. La gente tiene una irritación muy marcada, tiene un descontento tremendo. Termina un siglo, inicia otro, y es cuando viene la limpia de todas las cosas. Sí. Si bien recordamos todas las revoluciones en este mundo, pues así sucedieron en esas primeras 4 décadas. ¿Y no es un escenario como tal a lo que sucedió con Porfirio Díaz, que privatizó el país prácticamente? Así es, y había una desigualdad importante. Sí, y no solamente en México, sino en todo el mundo se están viendo esas cuestiones. ¿Y por qué hacen eso si ya tuvimos una experiencia? Exacto. Lo que pasa es que no ha tenido realmente un buen cimiento, un buen resultado, no ha habido un resultado final de las cuestiones. La raza humana tiene que evolucionar y tiene que limpiar y tiene que arreglar muchas cosas, ¿no? ¡General Fierro! ¡General Fierro! A sus órdenes, mi general. Es tiempo de ajustar las cuentas. Tráigame ese mentado de Tulio. Que venga. Esta parte se perdió por un error. Muchas vidas. Cientos de muertes de valientes la derrota provocó. Y quedaron muchas vidas. La cuestión
con esto. Es muy, muy interesante porque también hay cierta tolerancia. Por ejemplo, podemos ver que dice negra igual a 80 en algún pasaje de una sinfonía, pero ese no se puede decir alegreto, ¿no? O 120 en alegro, que es el tiempo de la marcha. Son 120 latidos por minuto, digamos, ¿no? Pero esa tolerancia existe, pueden ser desde 105 hasta 130. Y sabemos perfectamente que son en estas 3 o 4 primeras décadas, y es lo peligroso, lo que estamos viviendo. La Revolución Mexicana tuvo bastantes acontecimientos, muy delicados, que fueron terminándose por ahí. Bueno, sabemos que en el 23 murió Francisco Villa, y que después por ahí vinieron una serie de sucesos importantes, hasta que se fueron calmando aproximadamente en los 50. Sí, tenemos un escenario muy parecido a ese, y a 94, donde estuvo el levantamiento zapatista, una devaluación, hay un augurio pesimista. Así es, y bueno, ¿qué nos corresponde a nosotros? Yo he estado analizando estos acontecimientos porque además pues he escrito algunas obras musicales, como es la vida de Francisco Villa, ¿no? Y esto me llevó a analizar toda la vida de todos los protagonistas de la Revolución, no solamente desde Porfirio Díaz, sino ya realmente el tema real de la Revolución. ¿Quiénes somos nosotros ahorita? Yo me pregunto, sustituyendo a estas gentes, ¿quién tendrá que ser ese revolucionario indomable, irreverente, como lo fue Francisco Villa? Esa persona que soñaba con que todos los niños tuvieran educación, con que toda la gente supiera leer, con que vivieran bien. Resulta que después de 100 años hay gente que todavía vive en esas condiciones. Entonces mi pregunta, que a mí me brinca mucho aquí, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Dónde quedó la revolución? ¿Dónde quedó la revolución? ¿Dónde quedaron la repartición de las tierras? Que todavía por ahí en los 60, los poquitos revolucionarios que quedaban exigían esas tierras, y que hasta esos años se repartieron. Pero volviendo a este asunto, sí es una pregunta de verdad, híjole, qué importantes preguntas. Y me gustan ese tipo de preguntas, ¿eh? Y ya hemos visto el caso de algunos directores de orquesta como Karajan, Subimeta, en fin, de cualquier director del mundo, que los tiempos no son exactos a otras grabaciones. Entonces es el gusto que le corresponde también al director. He escuchado las grabaciones del mismo Karajan, por ejemplo, la Cuarta Sinfonía y la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, que son de las más conocidas, y cuando él era joven, era muy aprisa, como es un joven, ¿no? Realmente, ¿no? Y ya en sus últimos tiempos, cuando se veía aquel maestro con toda la experiencia, los tiempos eran más espirituales, eran un poquito menos aprisa, ¿no? Es una evolución de madurez. Pero se sentía realmente todo esta calidad de la ¿cómo se llama? De la edad del maestro. Porque tenemos que ser nosotros. ¿Qué pasa con nuestro presidente? ¿Qué pasa con todos los demás protagonistas? ¿Qué pasa con las gentes en el PAN, en el PRD? ¿Qué es lo que sucede? No solamente en esos partidos, sino en todos. De verdad hay que ser justos.
es el ser humano el que tiene que tomar conciencia y saber que solamente con la educación y con la cultura y con una buena organización y con un buen sistema que nos maneje aquí en nuestro país, lo vamos a lograr, porque México es tan rico en cultura, tan rico en sus tierras, somos y en todo. El quinto país más rico en recursos. El quinto país más rico, con 60 millones de pobres. Exactamente. Esquema tercermundista y no podemos salir adelante. Sí, y hay que ver que Guanajuato, y hay que ver que Guanajuato, en la región donde estamos, en esta franja, es una de las más ricas. Las tierras que manejan los campesinos son de las más ricas, caramba. Entonces, ¿qué sucede? A mí me pregunta, y me brinca mucho que la gente quieran quitar a nuestro presidente o al presidente de la República. Entonces, algo grave está pasando. Bueno, es que tienen señalamientos de corrupción. Así es. Y yo justamente he estado preguntándome también que yo no concuerdo con esas gentes, porque mi posición es noble. Yo no puedo hacer tratos, ni puedo estar manejándome en esas fórmulas. ¿Para qué? Para sangrar más al pueblo. ¿Usted cree que el poder corrompe? Sí. Obviamente usted es muy sencillo, pero pues cabe destacar un trabajo arduo que usted ha hecho por la música mexicana, construyendo varias orquestas en la República, varios proyectos altruistas, ha fundado diversas orquestas. ¿Cuáles nos puede mencionar? Fíjese que de muy joven yo quise congregar a todos los trompetistas de México, y lo primero que sucedió fue la formación de la Asociación Mexicana de Trompetistas Rafael Méndez, una asociación civil para ayudar a todos los jóvenes. En 2000 que yo regreso, tuve la suerte de que me llamó el gobierno del estado de Puebla para formar una orquesta. El Quinteto de Metales Macuili Mexica, que en náhuatl significa 5 mexicanos. Bandas por todos lados, sobre todo aquí en Guanajuato. Bueno, fundador del Festival de Bandas de Cervantino y también fundador de todo este programa que actualmente existe aquí en Guanajuato. Y en el 2008 me llamó el gobierno del estado de Durango para formar la Filarmónica del estado de Durango, que lleva el nombre de aquel gran maestro Ricardo Castro. Y bueno, también viene el tema de lo de Rafael Méndez, el gran trompetista. Sí, que vemos por ahí a su familia. Que aquí anda anda la familia. Las fórmulas que este gran maestro utilizaba, que le ayudaron para dominar el doble staccato y los conciertos con ese doble staccato, muy mexicano, que le dio identidad al maestro Rafael Méndez. Y reconocido a nivel mundial. Y reconocido a nivel mundial, claro que sí, ¿no? Pues aquí vamos a encontrar también la manera de que los niños puedan hacer secciones o ensambles, grupos de cámara, como solista, con acompañamiento de piano. Están los temas de resistencia que también añoramos todos los trompetistas. Como dije ya, el doble staccato y algunos links, digamos que son las fórmulas que necesitamos practicar, como son los solos de orquesta y algunas frases que por ahí encontramos en la música popular. Y la respiración, ¿no, maestro? Porque yo veo que usted toca la trompeta y no se nota ningún esfuerzo, y es parte de la técnica, ¿no? Y sobre todo el gran amigo Toño Méndez, que es el director de la Sonora Santanera, que ha hecho una excelente sección. Y para mí es un momento así de mucho orgullo que estas personalidades nos acompañen aquí. Y bueno, pues también por cierto que aquí, él no lo sabía, pero yo le dediqué a algunos trompetistas, así como a la sección de la Sonora Santanera, porque les tengo una alta estima y un gran reconocimiento a ellos. Sí, pero hay que llegar muy preparados
¿sí? Muy preparados para no caer en ese error, a ese al que yo me refiero. ¿Es la corrupción una enfermedad incurable en nuestro país? Hasta donde yo sé, sí. Porque los ejemplos que nos han dado los políticos, sí. Pero hay una cuestión muy importante también. ¿Por qué hoy los artistas, los deportistas, los músicos, tanta gente está interviniendo en la política? Porque queremos realmente aportar nuestro corazón. No somos los políticos tradicionales. Queremos ayudar al pueblo. Entonces a mí sí me brinca y me preocupa mucho. Hay un desarrollo sí, más extraordinario de la sensibilidad, ¿no? Sí, exactamente, en otro punto de vista. No queremos sangrar al pueblo. Hoy tenemos que hacer algo. Por eso me refiero a aquellas personas que estuvieron en estas temporadas de hace 100 años, que apostaron todo por ayudar a un pueblo. ¿Usted qué opina de estos sectores, estos personajes que se lanzan a la política y le dicen a la gente que no todo es culpa del gobierno, que es culpa de la apatía, de la falta de participación ciudadana? ¿Usted está de acuerdo con ese argumento? Mire, hay un porcentaje, la verdad, porque en mi experiencia he encontrado un gran número de gente flotando que ya no quiere participar ni de aquí, ni de aquí, ni de acá, ni en ningún lugar. ¿Pero no cree que eso se debe a la opresión que ha hecho el gobierno? Así es. Quitando más del 60% de los recursos que uno genera. Así es, no están repartidas y evitando con estas asociaciones, con los banqueros, para que no puedan ahorrar. Así es. Sí. Que es muy difícil construir un patrimonio. Es muy complicado, no tenemos esa identidad todavía, esa personalidad, ¿verdad?, de defendernos de esa manera, pero sí es gran culpa. Siendo uno de los municipios más importantes que nos apoya tanta empresa, y estar en esas condiciones no se vale, de verdad no se vale. Por eso es que nosotros tenemos esa inquietud de participar, así como tanta gente está participando ahora, esas gentes que están poniendo los pantalones. Yo creo que me di cuenta que quería ser músico aproximadamente como a los 10 años. Porque su trayectoria es maravillosa, es una persona muy respetada. Este musical está hecho, son versiones originales, composiciones originales, pero los elementos que están ahí siempre es la música mexicana. Sabemos que el musical viene de Broadway, ¿verdad?, todos los estilos americanos de baile, en fin, ¿verdad?, Hollywood mismo, ¿no? Pero tenemos todos los elementos culturales para hacerlo. Pero México tiene todo, ¿verdad? Como es el corrido, el vals, el guapango, ¿verdad?, toda la Huasteca, todo Michoacán, por ejemplo, Guanajuato mismo, ¿no? Bueno, el musical, esto es lo que también embellece porque es original y porque es nuestra música mexicana, incluyendo el cardenche, que es un estilo musical de Durango casi en peligro de extinción. Y aquí viene una parte de cardenche, justamente eso para que la gente conozca el cardenche y podamos hacer promoción de todo esto y se pueda rescatar y proteger. Me dicen que soy villano, anuncia que soy. Pero sí, no ha perdido ese punto de sencillez y don de gente que yo creo que es fundamental. Es un elemento muy importante que todo ser humano debemos de guardar. Nuestro trabajo se refleja en nuestro aire, en nuestra música, cuando tocamos un instrumento de aire o de viento, como decimos, ¿no? No se puede ocultar. Todo lo que en nuestro carácter tiene, nuestra alma, se interpreta en eso. Y siempre, como lo comento con todas las oportunidades que Dios me da, hablar de mis maestros, que fueron muy sencillos, que fueron grandes maestros. Felipe León y Clement Sanabria, por ejemplo, que fueron los que estaban ahí en los atredes principales de la Orquesta Sinfónica Nacional y demás fundadores, porque ellos dos grabaron la primera versión, la original de, por ejemplo, del Guapango de Moncayo, de La Noche de los Mayas, toda la obra de Silvestre Revueltas, de Carlos Chávez, de Blas Galindo, los sones de mariachi, como comentaba, y gente muy humilde, muy sencilla, siempre de pueblo, siempre dispuestos a ayudar a la gente, ¿no?
Y no solamente eran grandes maestros, sino eran licenciados, eran doctores, eran ingenieros, o sea, gente muy preparada. Arreglistas, también directores había ahí. Hace algunos años que conocí a Maurice André, bueno, él ya murió hace un año, y decía que cuando viene la edad, cuando ya viene la vejez, la fuerza se acaba, pero queda lo más importante para un músico, que es lo espiritual. Un músico que no es disciplinado, por muy talentoso que sea, a lo mejor no logra, y yo creo que es como los recursos humanos, es algo prioritario. Sí, así es. El tema de la psicología es bien importante. La gente nos ve tocar y no piensa que tenemos muchos problemas aquí. Traumas, miedos, cuando no sabemos respirar bien, cuando no sabemos dominar bien el cuerpo, cuando no sabemos tener una buena posición en la boca, que es la que nos da la seguridad al momento de tocar. Entonces se vuelve enfermedad, Connie. De verdad son grandes traumas psicológicos y sobre todo yo creo que hasta un tema para escribir un libro sobre las enfermedades del músico, porque aparte de las sí, ¿verdad? Sí, porque aparte de las callosidades, que el problema de los dientes, el problema de los nervios, el estrés, el miedo al tocar, el no dominar ciertos temas técnicos, nos llevan a encontrar el terrible, el miedo, el estrés que nos paraliza, como dice un maestro en Europa, ¿no? Y que no nos deja tocar. Hay alrededor de todo esto una infinidad de medicinas que muchos usamos cuando no tenemos la técnica exacta. He platicado con algunos doctores sobre la solución a esos problemas, porque algunos doctores me han dicho, vino un músico y no se alivia. Le digo, no se va a aliviar por mucha medicina que usted le dé o antidepresivos, no se va a aliviar, ¿no? Entonces, ese tema de la psicología, aquí que yo uso en el libro, que ya lo he puesto en práctica con muchos trompetistas, ha sido la solución, fíjese, ¿no? Para que ellos puedan dormir bien, para que puedan trabajar bien, porque cuando algo falla aquí en la trompeta es la muerte, ¿no?